A partir de este momento vamos a hablar de la historia de los Dallas Cowboys. Vamos a ir por décadas, de 60, 70, 80, 90, 2000, y vamos a analizar también a ciertos jugadores de la historia, Roger Staubach, Troy Aikman, Tony Dorsett, Randy White y muchísima gente que vamos a analizar a través de esta hemeroteca que les queremos hacer llegar por medio de YouTube. Entonces damos inicio a este primer programa. Su servidor, para los que no me conozcan, Mauricio el Sheriff Gallardo, ¿sí? Y dejo que se presente aquí, por favor, el staff. Adelante, Daniel. Hola amigos, pues aquí para hablar de la historia vaquera, aquí Daniel, su servidor. Buenas noches, Manuel. Aquí Manuel Vaquero, amigos, esperamos aquí contar con su asistencia y los que no, pues podrán verlo por otro canal. Lo vamos a poner en un canal de YouTube y entonces ustedes podrán saber cuál es la historia de los Vaqueros de Dallas y no hablar nomás, no tener un respaldo a lo largo de toda la historia del equipo y por qué el equipo creció tanto, ¿verdad? Adelante, Davino. Sí, buenas noches, Davino Siger. Nosotros vamos a hablar del equipo Los Vaqueros de Dallas, un equipo que nació para ser grande, un equipo que tuvo un inicio difícil, pero con gente que tenía mucha capacidad, mucha hambre de triunfo, mucha inteligencia a través de Tom Landry, su entrenador, con unos jugadores que hoy las consideramos leyendas y que hoy que quisiéramos que esas leyendas jugaran en este día, un equipo con un ADN ganador, uno de los equipos más populares a nivel mundial y que nosotros vamos a reseñar a través de este canal para que la gente conozca, las nuevas aficiones conozcan por qué somos tan aficionados del mejor deporte y del mejor equipo del fútbol americano, Mauricio. Así es, como bien lo dice Daniel, ahorita estamos en la época donde recibimos bastantes ataques de los demás equipos y la gente nos pregunta, ¿cómo le puedes ir a un equipo que va perdiendo por 25 años? Bueno, aquí les vamos a dar la respuesta con esta serie de videos, no sabemos cuántos vamos a hacer, 10, 15, 20 videos del tiempo que duran, 30, 40 minutos, no sabemos. Entonces aquí damos inicio a este primer video. Si me puedes ayudar, Davino, por favor, con la fotografía que tenemos de nuestras 4 estrellas, Tom Landry, nuestro gerente general y los dos socios, para que nuestros aficionados los vayan conociendo y sepan de lo que estamos hablando. De izquierda a derecha tenemos a Tom Landry, a Bedford Wynn, ¿sí? Tess Graham, nuestro primer gerente general de los Dallas Cowboys, y al final tenemos a Clint Murchison, que fue el orquestador de todo esto de nuestros Dallas Cowboys. Quería presentar esta fotografía para que los conocieran. Bueno, comienzo con una parte de la historia. Todo esto, como les dije, fue orquestado por Clint Murchison. Desde 1952 él quería, recordemos que nuestra franquicia fue hecha en 1960, pero esto comienza 8 años antes, ¿sí? Donde Clint Murchison quiso comprar a los Dallas, Texas, que después se extinguieron, se los llevaron de ahí, ¿sí? Y se convirtieron en los Baltimore Colts. Pero Clint Murchison, él desde en la década de los 50 trató de comprar varios equipos, pero no se daba la opción de comprarlos. Intentó comprar a los Cardenales de Chicago en aquel entonces, ¿sí? Y a los mismísimos Pieles Rojas de Washington, pero no quisieron, no tuvo éxito, no pudieron ser adquiridos. Y así es como empieza a engranarse esta gran historia de nuestra franquicia. ¿Por qué somos los American Team? ¿Por qué somos el equipo más popular del mundo? Hablando de fútbol americano. Porque ahora sí que aquí les vamos dando paso a paso cómo se va formando esta tremenda franquicia de los Dallas Cowboys, que primero iban a recibir otros nombres, ya los daremos más adelante, antes de ser los Dallas Cowboys como nosotros los conocemos. Adelante, Daniel. Sí, bueno, mira, pues como decías, Mauricio, efectivamente los Vaqueros de Dallas
En un tiempo fueron considerados incluso igual como los Dallas Rangers, pero obviamente cambiaron el nombre para no cruzarse con el equipo de béisbol que obviamente ya existía. Eh, Ahorita que nos mostrabas esa gran foto, es muy importante, de verdad, a veces Texas Scrum no es muy comentado, pero de verdad fue un tipo vital como gerente general, porque bueno, quiero comentar previamente que él ya tenía experiencia en un equipo de fútbol americano porque él trabajó para los San Luis Rams de 1947 a 1956, cuando los Rams, pues la verdad es que les iba bastante bien. Entonces tuvo la claridad que eso fue la pieza angular de nuestra historia vaquera, de contratar a Tom Landry, traerlo que estaba de coordinador ofensivo en los Gigantes, y lo más importante fue darle toda la guía para poder trabajar a Tom Landry. O sea, el hecho de que Tom Landry haya sido tan libre fue gracias a Texas Scrum, ¿no? Entonces, fue muy importante este hombre porque hizo grandes cosas. O sea, también fue el encargado junto con Tom Landry de reclutar a nuestra primera gran estrella y gran salón de la fama también, Bob Lilly. O sea, un tipo que supo hacer equipo. Esa fue la clave entre él, Hilbrand y Texas Scrum. Supieron trabajar en equipo y fue lo más valioso que pudo hacer él, Texas Scrum, hacer un equipo que pudiera mantenerse durante tantas décadas, desde los 60 hasta prácticamente los 90 que llega Jerry Jones. Él logra mantener ese equipo junto. Sí tuvieron altas, bajas, pero en realidad formaron un equipo triunfador que es la base de los que hoy seguimos a los Vaqueros de Dallas y de que tengamos una historia. También bajo su mando, bajo su dirección, el equipo empezó a ser considerado el equipo de América y tomó muchas decisiones que lograron establecer a los Vaqueros como el equipo a seguir en Estados Unidos. Las porristas, todo lo que vemos el día de hoy, esa piedra la puso Texas Scrum, un gran vaquero que muchas veces no es muy recordado, pero creo que a él debemos gran parte de esta organización. Manuel. Pues efectivamente, Texas Scrum trabajó durante algunos años, de 1947 a 1957, bajo la tutela de Dan Reeves, que era el gerente general de los Rams, a los que les iba muy bien, otro visionario también, y ahí entró como publirelacionista y le fue ascendiendo a todos los niveles del equipo hasta que en 1957, pues con cambios en los Rams, él salió y se fue a la NBC, a la cadena de televisión NBC, y ahí le permitió ver ciertos defectos que tenía el fútbol americano, sobre todo que no había explotado públicamente y que le podían dar mayores ganancias. Pues obviamente cuando le dieron la gerencia general de la franquicia empezó a explotar estos cambios. Por otra parte, Clint Murchison, que fue uno de los dueños junto con Bradford Wine. Clint Murchison, amigos, nació en cuna de oro. Su papá ya era millonario en dólares cuando él nació y se dedicaba al petróleo y a la construcción. Y pues Murchison fue un estudioso, un hombre estudioso. Terminó la carrera de ingeniería eléctrica en la Universidad de Duke y posteriormente hizo una maestría en matemáticas en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ya desde esa época era reconocida como la mejor escuela de ingeniería a nivel mundial. Entonces, pues cuando murió su padre, Murchison inmediatamente heredó el negocio, pero muchos años trabajó bajo la tutela de él, como les digo, en la industria del petróleo y en obras de construcción que no eran obras sencillas, eran obras complicadas, túneles, puentes, puertos, y pues su fortuna se fue acrecentando y fue por eso que empezó a tratar de obtener un equipo. Ahora, el que le hayan dado un equipo también es cosa de que en el mismo año, un año antes, ya Lamar Hunt, la NFL no quería expandirse, había una cierta necesidad a no expandirse, entonces Lamar Hunt, el dueño original de los
de los Kansas City Chiefs, pues creó su propia liga, que era la AFL, junto con otras 7 personas, y entonces con el afán de que no se expandiera, inmediatamente le dieron la franquicia a los Vaqueros de Dallas, que entonces se hacían llamar los Rangers, y los Rangers era un equipo de béisbol. Inclusive cuando los Vaqueros contrataron a Tom Landry todavía en 1959, pues en los periódicos apuntaron: los Rangers contrataron a Tom Landry, porque Tom Landry ya entonces ya era conocido, pues porque era el coordinador defensivo de los Gigantes de Nueva York, que ya habían perdido 2 finales consecutivas ante los Colts de Baltimore. Y posteriormente, ya en 1960 le dieron la franquicia. Ahora, aquí hay que aclarar muy claro que este año es la temporada número 61 de los Vaqueros, pero ellos cumplieron 60 años en el 28 de enero del 2020. Ahí se cumplieron los 60 años, pero esta fue la temporada número 61. Aquí podemos ver que lo que la NFL otorgaba, un certificado de membresía de los Dallas Cowboys, y vemos que había 2 conferencias, la Eastern Conferencia y la Western Conferencia. Pues entonces, ya de ahí los Vaqueros todavía no les gustaba el nombre de Rangers, y durante unos meses tuvieron el nombre de los Spears, que yo la única traducción que encontré es los dirigidos o los dirigentes, cosa que a Texas Cram, ya ahí intervino Texas Cram, no le pareció, y fue que definitivamente adoptaron el nombre de los Dallas Cowboys. Adelante, Davino. Tenemos problemas con Davino, está silenciado. Sí, una disculpa. Yo creo que el éxito de los Vaqueros de Dallas en sus primeros años fue haber seleccionado a Tom Landry, que fue buscado además por los Carneros de Los Ángeles y por los Petroleros de Houston de la AFL. Landry trajo un nuevo sistema y un nuevo pensamiento, ya que él era un hombre muy inteligente y como jugador siempre fue un jugador muy agresivo. Y esa agresividad y esa inteligencia la transmitió a un equipo que, aunque sus primeros años tuvieron una marca perdedora, pero se estaban formando realmente los cimientos de una gran franquicia. Eso es lo que ahora hace falta, esa identidad que el Dallas cultivó durante mucho tiempo y que fue a base de picar piedra y pagar un derecho de piso. Ahora las franquicias realmente quieren hacer todo a base de grandes contratos, y no es así. El fútbol americano tiene que ver con muchos aspectos, principalmente la unión, que haya un buen entrenador y una buena convivencia con sus dirigidos. Mientras los equipos no entiendan que eso es lo que tiene, esas son las bases para una franquicia ganadora, pues difícilmente vamos a volver a encontrar el camino, Mauricio. Sí, así es, una gran historia de nuestros Dallas Cowboys, bueno, que ahora se llaman así, ampliando un poquito lo que comentaron mis compañeros. El nombre precisamente es el de los Steers. No les gustó, se lo pusieron, pero no les gustó. Entonces, pues querían llamarse los Rangers, pero el equipo de béisbol se iba a retirar y dijeron, bueno, vamos a adoptar su nombre, pero después el equipo de béisbol dice, pues nos jugamos una temporada más. Entonces ahí es donde dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No queremos causar confusión de el nombre de los Rangers, etcétera. Entonces, precisamente a Bedford Wynn, el socio de Murchison, se le ocurre el nombre de los Cowboys. Entonces, de ahí es donde ya platicando con Tex Ram, se adopta ya por fin el nombre de los Dallas Cowboys, pero a la gente le gustaba el nombre de los Rangers, como bien lo dice Manuel, eran anunciados ya en los medios de comunicación como los Rangers, y Tom Landry no fue tan sencillo pues contratarlo, porque realmente a él, como hacía muy bien su trabajo como coordinador defensivo allá en los Gigantes de Nueva York, como bien lo cita Davino, pues lo quería los Rams de Los Ángeles, lo querían los Petroleros de Houston, y los Baltimore Colts también lo querían a Tom Landry. Pero bueno, Tom Landry tuvo la fortuna de
de firmar con nosotros. De hecho, se le contrata a Tom Landry un 27 de diciembre de 1959 ya es contratado, porque ya sabían que el 28 de enero de 1960 se iba a firmar ya la NFL de aquel entonces iba a reconocer a nuestros Dallas Cowboys. Entonces, pues ya empezaron a hacer las contrataciones y pues después de contratar a nuestro tremendo gerente general, Tex Ram, y él contrata a Tom Landry, ¿sí? Desde casi un mes antes de que se fundaran nuestros Dallas Cowboys. Adelante, Daniel. Pues sí, amigos, y bueno, siguiendo sobre la misma línea de los 60, pues tenemos que empezar a hablar de un poquito de los jugadores, ¿no? La primera temporada de los Vaqueros comienza integrada por jugadores que ya tenían un poco de experiencia, algunos de escuela, pero no era un draft propiamente dicho. Y bueno, pues ahí vemos la historia de nuestro primer quarterback, sí, que fue Don Meredith, que venía de la Universidad Metodista del Sur, en Texas, un quarterback que toda su vida jugó en Texas, desde su high school y la universidad, como ya dije, y llega a los Vaqueros de Dallas. En esa época, en el primer año, los Vaqueros de Dallas, Tom Landry, con la gran creatividad que lo caracterizaba y con un poco de imaginación, él trataba de innovar con la usanza de dos corebacks, y en ese año, como ya lo habíamos mostrado en programas anteriores, cuando debutan contra Pittsburgh, también echa mano del coreback Eddie LeBaron, que venía de la Universidad de Pacific, que si no me equivoco está en California. Entonces, vemos que después al año siguiente ya hay un draft propiamente dicho, y ya es donde seleccionan a Bob Lilly. En este caso, pues ahí ya empieza la gran historia de los Vaqueros, porque a partir de 1965 que los Vaqueros ya por fin logran establecer un récord de 7-7, que les va, o sea, por lo menos de un porcentaje de 500, el equipo ya empieza a levantar para finales de los 60 poder empezar a dominar el fútbol americano profesional. Manuel, ¿qué nos puedes decir de los jugadores de esa época de los 60? Pues mira, antes de pasar a este renglón de los jugadores, yo quisiera terminar con algunas cosas sobre Tex Schramm. Tex Schramm fue un hombre que no solamente contribuyó mucho en la labor de los Vaqueros de Dallas, sino que también introdujo y fue un factor decisivo en que hubiera tres divisiones. En aquella época, en 1968-69, se fundaron tres divisiones, había solo dos, la Western y la Oeste. Entonces, con él ya se fundaron tres divisiones en la NFL, de tal manera que los tres primeros clasificaran junto con el mejor segundo lugar, que le llamaban el Wild Card. Entonces, ahí tuvo una influencia decisiva en la repetición instantánea. También fue de las personas que luchó por la repetición instantánea. El micrófono de los referees también fue idea de él, y el reloj visual del tiempo que hay entre jugada y jugada, para que el quarterback no se extralimitara, sino que supiera exactamente en qué momento debía de mandar la jugada. Entonces fue un gran contribuyente al fútbol americano en general, y como les repito, fue uno de los principales artífices, junto con Lamar Hunt, para la unión de la AFL con la NFL. Ahora bien, el draft se empezó a llevar en noviembre en 1960, en 59 y en 60, por el surgimiento de la AFL, porque entonces la NFL no quiso que le ganara a los mejores jugadores. Entonces el draft para los jugadores que terminaron en 59 fue en noviembre de 59, y los Vaqueros, como todavía no estaban autorizados, no pudieron escoger, de tal manera que su equipo lo armaron con los tres peores jugadores de cada equipo. O sea, se les ordenó a los otros equipos que tenían que dejar libres 3 o 4 jugadores para los Vaqueros de Dallas, y a base de eso pues se formó el equipo, ¿verdad?
y a base de eso se formó el equipo. Sin embargo, ese año ya Don Meredith ya estaba en el equipo. Él no era el quarterback titular, pero ya estaba en el equipo. Ahí entonces Bob Lilly, que fue el primer jugador drafteado legalmente por los Vaqueros de Dallas, fue drafteado en el año de 1960, pero correspondió a la generación que jugó todavía ese año en 1960 y el draft no fue en abril como es ahora. Entonces eso era una de las cosas que había que aclarar. Otra cosa es que la franquicia de los Vaqueros le costó a Clint Murchison $600,000. Eso fue lo que tuvo que pagar. Y la fortuna de este hombre en 1970 le fue extraordinariamente bien. La fortuna de este hombre en 1971 ascendía a los $350 millones, una cantidad pues para aquella época muy, muy fuerte. Una persona que siempre trabajó toda su vida, parrandero también, le gustaban las mujeres, le gustaba el alcohol, le gustaba el fútbol y pues llevó una gran vida, pues que lo hizo terminar un poco joven, 63 años, pero le dio una gran vida. Ahora, con respecto a los primeros jugadores, pues miren, el Dallas no ganó gran cosa ese año, y el primer touchdown de Dallas fue anotado por Jim Doran en un pase de 35 yardas. Eddie LeBaron fue el quarterback principal en esa época, en esa temporada. Eddie LeBaron ya era un gran veterano en estos años. Eddie LeBaron fue drafteado en 1950, no entre las primeras rondas, fue el jugador número 123, y también los Vaqueros, pues a los Vaqueros les llegó Don Meredith, y otro hombre también con gran experiencia, un hombre que era un caso único, que es John Gonzaga. ¿Y por qué John Gonzaga era un caso único? Porque no van a creer, amigos, pero John Gonzaga nunca jugó fútbol americano colegial. Él se presentó al campo de entrenamiento, no recuerdo de qué equipo, cuando llegó a los Vaqueros ya tenía algunos años en la liga y jugaba a varias posiciones, tanto en la línea ofensiva como en la línea defensiva. Nomás estuvo un año en los Vaqueros de Dallas porque en aquellas épocas pues los futbolistas no ganaban mucho, y él, que era especialista en el armado de automóviles y en todo lo que respecta a los automóviles, pues lo contrataron y pidió que fuera cambiado a los Leones de Detroit, y él fue cambiado a los Leones de Detroit. Entonces, pues son jugadores que empezaron a destacar. Jim Doran en ese tiempo fue por un momento el mejor receptor de todos los tiempos de la NFL. Durante un lapso de tiempo de aproximadamente 2-3 meses ocupó el ser el mejor receptor en yardas totales de la NFL de todos los tiempos. Fueron de los jugadores principales que empezaron a ver camino, y en aquella época también los Vaqueros draftearon para pues corroborar a un hombre de Eastern Illinois, era tackle, no recuerdo el nombre, de Eastern Illinois, y pues ya años después, 50 años después, Tony Romo sería el segundo jugador de Eastern Illinois drafteado. Ambos están en el Salón de la Fama de Eastern Illinois. Son algunos de los jugadores que podíamos ver en su primer año y que ampliaremos en nuestra siguiente entrega. Adelante, Davino. Pues ya estamos viendo que Manuel es verdaderamente la enciclopedia vaquera, entonces invitamos a todos nuestros amigos para que nos manden sus preguntas respecto a la historia. Vamos a abordar los temas, principalmente vamos a comenzar en los primeros años, para que preparen sus preguntas y aquí Manuel Vaquero nos pueda informar, porque realmente este señor sí sabe de los Dallas Cowboys, Mauricio. Sí, así es. Ahorita en esta plataforma de YouTube, a lo mejor para los que no lo conozcan, nosotros lo apodamos Manuel, la enciclopedia vaquera, porque obviamente tiene muchísimos datos. Normalmente todos los datos lo tiene en la cabeza, luego nos apoyamos ahí con algunos apuntes, etcétera, para poder llevar el programa, pero realmente yo he estado conviviendo con él. Y pues estamos platicando, dando datos, partidos de 1960, 75, etcétera, etcétera, todos los datos. Ampliando la información ahorita también de mis compañeros, efectivamente tuvimos nuestros dos primeras estrellas en los Dallas Cowboys, que fue Don Meredith, uno de ellos, y Don Perkins también, que de hecho el primer jugador lesionado de los Dallas
Cowboys por una fractura de pie, precisamente fue Don Perkins. Él es el primer jugador legalmente lesionado de nuestra franquicia. Y aquí para la adquisición precisamente de Don Meredith nos dio George Halas, facilitó la adquisición de Don Meredith, gracias a él, porque ellos lo adquirieron y de inmediato se nos fue vendido Don Meredith. Y nada más aclarando aquí en las yardas, el primer pase de largo de anotación en la semana 1 de 1960, precisamente como lo dice, fue Eddie LeBaron, pero no fue para 35 yardas, fue para 75 yardas ese pase, precisamente con Jim Doran, tremendo receptor. Fue nuestro primer pase de anotación, para que lo vayan guardando y podamos hablar en alguna reunión de nuestra historia de nuestros Dallas Cowboys. Bueno, por mi parte yo ya cierro este segmento. No sé, Daniel, si quieres agregar algo. ¿No tienes sonido otra vez, Daniel? Por favor, si lo activas. Pues no, amigos, nada más dejarles esta información. Cualquier duda que a ustedes les surja, cualquier comentario que desean hacer, si alguno tiene alguna anécdota interesante que conozca de esta época de los Vaqueros, aquí es bien recibida, y cualquier duda que puedan tener, o algo en especial que quieran saber, aquí les vamos a dar respuesta. Manuel. Pues nomás para añadir que también hubo otro receptor que estuvo algunos años en los Vaqueros de Dallas, y que ya estuvo desde 1960, que fue Frank Clark. Ya también era veterano y duró algunos años con los Vaqueros. Otro hombre que llegó también en 1960 de otro equipo fue Jerry Tubbs. Jerry Tubbs establecería una relación muy grande con Tom Landry. Jerry Tubbs fue el primer linebacker central de los Vaqueros. Fue sustituido, si mal no recuerdo, hasta el año de 64 o 65 por Leroy Jordan, pero Jerry Tubbs permaneció hasta 1984-1985 con Tom Landry en la defensiva, apoyándolo. Desarrollaron una relación de coacheo, pues ya sabemos que un poco tibia por la forma que esto era Tom Landry, pero Jerry Tubbs se convirtió en un vaquero de tiempo completo y estuvo más de 20 años con los Vaqueros de Dallas, y sobre todo hizo unos linebackers extraordinarios, G.Chu Hawley, Leroy Jordan, Bob Bruning, fueron totalmente churas de él, Didi Lewis, de tal manera que después de 25 años los Vaqueros solo habían tenido 4 linebackers, pero ahorita acordémonos, el primer linebacker central de los Vaqueros de Dallas fue Jerry Tubbs. Por mí es todo. Adelante, Davino. Davino, otra vez tu micrófono. Muchas gracias a todos que nos han estado en esta sección acompañando. Y como dato curioso, el primer partido de los Vaqueros de Dallas fue contra los Acereros de Pittsburgh, y el marcador 35-28. Adelante, Mauricio. Así es, ya lo hablaremos sobre ese primer partido, la semana 1 de 1960. Hablaremos en el siguiente video sobre la primera década de los 60, lo partiremos en 2. Hablaremos primero sobre de 1960 a 1965. No se pierdan el próximo video, lo estaremos sacando cada 8 días. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por interesarse y ver este video completo de nosotros, de la historia de los Dallas Cowboys. Y como siempre, pues, ¡Go Cowboys! ¡Go Cowboys!